Buenos días a todos los niños y todas las niñas de la sede José Alejandrino y Sosa Torres. Mi nombre es Berenice Vargas Guerrero, soy docente del grado cuarto y quinto de la sede José Alejandrino y Sosa Torres. Y en la mañana de hoy vamos a explicar el módulo de grado cuarto de castellano. Bueno, empecemos a mirar. Aquí en el módulo vamos a trabajar en el día de hoy el manejo de voz según la situación específica. Manejo de voz según la situación específica. Vamos a trabajar la clase. Por favor, escriban los nombres en los módulos. Y aquí hay una breve introducción donde dice: imita los gestos de cada una de las siguientes fotografías. Si vemos aquí en el módulo se nos muestra diferentes tipos de fotografías. Miremos las expresiones que tienen los niños. Miremos este niño cómo tiene la expresión. Él está riéndose, está triste, está asombrado, está asustado, está enojado. ¿Qué expresión tiene cada uno de estos niños? En el módulo vas a escribir en la parte de abajo cómo ves tú la expresión que tiene cada uno de los niños de la fotografía. Bueno, para esta clase, los objetivos de aprendizaje, voy a esperar que adecúes la voz según la situación comunicativa, es lo que yo primero estoy pidiendo. Luego, que expreses tus sentimientos y emociones a través de la lírica. Y tercero, que expreses una situación en público. Espero eso de ti. Vamos a mirar cómo lo vamos a lograr. Primero, lo lograremos a través de la declamación de un poema. Entonces, en la primera actividad, en la actividad 1, se te presenta la declamación de un poema. ¿Sí? Aquí te dice: cuando se declama un poema se utiliza la voz de gestos y los movimientos corporales para transmitir los sentimientos que se expresan. Muy bien. Entonces, te aparece un poema, vas a declamar el poema en casa donde dice: Pegasos, lindos Pegasos. ¿Sí? Aquí hay un texto, un poema, si lo ves, está su imagen y en la parte de abajo están las respuestas que vamos a desarrollar. Dice, primero, elige un poema que te guste, ¿sí? Luego, trata de memorizarlo. Después, realiza varios ensayos diciendo el poema en voz alta. Y finalmente, recuerda utilizar el tono de voz y los gestos adecuados. Te están indicando primero, luego, después y final. Entonces, vamos a hacer la actividad en el segundo paso. Y tercero, dice, la tercera actividad, según el título de la hola, ¿de qué podría tratarse el poema? Selecciona con una X la opción correcta. Entonces, tenemos aquí varias opciones. Vas a marcar si es esta o si es esta. ¿Cómo lo vas a marcar? Primero vamos a leer el poema de hola. Luego hay una actividad, la número 4, y te piden que según el título La pobre viejecita, ¿de qué podrá tratarse el tema? Selecciona con una X la respuesta correcta. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar La pobre viejecita en internet, o si tienes un libro de Rafael Pombo en la casa, ¿sí? Y vas a buscar este poema, La pobre viejecita. Vas a mirar si te parece que es una abuela enamorada, si es una anciana en dificultades o si es una señora malvada. Aquí tienes las opciones para responder. Recuerda que tienes que marcar con una X. Aquí debajo hay un fragmento de Rafael Pombo, el poema La pobre viejecita. Es un fragmento que se te está entregando. Aquí dice: érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café.
y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Mira la forma en cómo se declama el poema. Luego, en la actividad número 5, lee el siguiente poema en voz alta. Lo vas a hacer en voz alta. ¿Qué voy a pedir en esta parte? En el punto número 5 de la actividad 1, vas a pedir a papá que te grabe declamando o leyendo este poema. Vamos a leerlo en voz alta, ¿sí? Le dices a papá o a mamá que te grabe para que lo leas en voz alta. Responde cuál es el mensaje del poema a la guitarra y encierra la respuesta correcta. La música transmite emociones. Hay que cuidar los instrumentos musicales. La guitarra es muy difícil de tocar. Luego pasamos a la actividad número 2. Recuerda que la actividad número 1 tiene puntos más, ¿cierto? Entonces, la actividad número 2 también tiene puntos que vamos a ir desarrollando poco a poco. Participa en la dramatización de la obra El Príncipe Preguntón, El Príncipe Dulzón, que representarás frente a tus compañeros de clase. Como no tienes a tus compañeros de clase, ¿sí? Lo vas a hacer con mamá, con papá y con tus hermanos. ¿Qué puedes hacer? Dice, forma un grupo de 6 integrantes. Tienes que reunirse en la casa. Si no tienes 6, entonces te va a tocar hacer 2 personajes cada uno. Dice, luego imagínense los siguientes personajes. ¿Cuáles son los personajes? Te hablan de Alicia, de la vaca Josefina, de Marcos, de Carbón, el príncipe Dulzón. Dice, en la segunda actividad te muestran otro punto, el número 2. Conoce los personajes de la obra para identificar el tono adecuado que debes usar en su interpretación. Entonces, aquí hay un tono que tiene cada personaje. Nos hablan de un primer personaje. El primer personaje es el narrador, ¿sí? Le voy a pedir a los padres de familia que están llamando en este momento que por favor se limiten a hacer las llamadas solamente cuando no esté en la explicación de la clase. Sí, por acá me está llamando la mamá de Valeria y Daniela Ramírez. Voy a pedir que por favor me llamen luego, después de concluida la presentación de castellano. Acá, en este lado, encuentra qué hace el narrador. El narrador es alguien externo que cuenta los hechos, por eso no participa en la historia. Su función es presentar a los personajes y describir cómo son y qué hacen, para interpretar al... Bueno, entonces, aquí luego nos aparece Alicia, ¿sí? Alicia es otro personaje. Alicia es una niña pelirroja con muchas pecas, es muy curiosa, disfruta cocinar tortas, postres y galletas. Para interpretar a Alicia, el personaje de Alicia es un tono alegre, es lo indicado. Recuerda, aquí te hablaban de el narrador y el narrador tiene un tono neutral, es decir, él no habla con ningún tipo de emociones, pero te preguntan de Alicia y Alicia te explican que ella tiene un tono de voz alegre. ¿Conoces a alguien que tenga un tono de voz alegre? Luego, te presentan el príncipe Dulzón. El príncipe Dulzón te hace la explicación cómo es y te dicen que tiene un tono de voz burlón. Luego, aquí te presentan a Marcos, ¿sí? Marcos también tiene unas características y para interpretarlo tiene un tono de voz animado. ¿Cómo será un tono de voz animado? Uy, y te encuentras ahora a Josefina. Josefina, linda Josefina. Te explican cómo es Josefina
Y el tono de voz que tiene Josefina es lento y se expresa pereza o sueño. Cuando una persona tiene un tono de voz lento, ¿cómo será un tono de voz lento? Aquí está carbón. Carbón, ¿por qué tendrá el nombre de carbón? Carbón tiene también unas características y dice que el tono de voz es serio, ¿sí? Aquí está el texto, ahora dice 3. Ahora que sabes cómo es el personaje que vas a interpretar, practica la lectura del texto con tus compañeros. En este caso sería con familia, ¿sí? Aquí está el príncipe Dulzón, el narrador, Alicia, Marcos, Alicia, el narrador. Mira cómo se va intercalando las personas, cómo van hablando a través del texto. Quien primero habla es el narrador. Luego que el narrador habla Alicia. Luego habla Marcos. Nuevamente habla Alicia. Luego otra vez el narrador. El príncipe Dulzón. ¿Sí? Luego habla la vaca. Recuerda que en los textos existe un tipo de figura literaria que se llama personificación. La personificación es darle a los animales o a los objetos, darle ciertas características del que tienen los seres humanos, como por ejemplo el habla o los sentimientos. Entonces aquí dice que habla la vaca dentro del texto. Esta figura literaria se llama personificación. Aquí habla por primera vez el príncipe Dulzón y acá. Luego habla el caballo, ¿verdad? Caballo, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el caballo? Se llama carbón. ¿Por qué será? Aquí en la parte siguiente te hablamos acerca de una socialización. ¿Qué vamos a hacer en la socialización? Recuerda que ya llevamos la actividad número 1 y la actividad número 2. Ahora viene la actividad número 3. Dice, los objetos de uso cotidiano pueden ser útiles cuando interpretamos roles. Por ejemplo, cuando jugamos un objeto común como una escoba, puede convertirse en un caballo, una guitarra o una pareja de baile. Miremos a ver si es verdad. ¿Se convierte en una guitarra? Uy, sí, la escoba se convierte en una guitarra. Se convierte en montar un caballo y bailar en pareja. Listo. Hasta el momento, como hemos visto, tenemos 3 actividades. La primera actividad que vas a desarrollar es la de lectura de poemas. La segunda que vas a realizar es la lectura de un texto literario, pero en forma de teatro. Lo vas a hacer acompañado de la familia. Y la tercera es la socialización. Miremos a ver cómo están las cuestiones de la socialización en la siguiente actividad. Sigue los pasos para participar en el juego dramático. Escoge uno de los siguientes objetos. Vas a elegir una olla, una sábana o una caja. Imagina de qué otra manera puedes utilizar ese objeto para representar un personaje. Por ejemplo, con una sábana podrías interpretar un fantasma. Ahora, dramatiza tu personaje frente a tus compañeros de clase. En este caso sería delante de tu familia. Ojalá puedo pedir fotos, puedo pedir evidencia de lo que estás realizando. Debe ser muy chistoso lo que haces. Porque yo sé que tienes mucha creatividad. Yo sé que hay estudiantes con muchísima creatividad. Y sé que lo que ellos están realizando, pues
son muy graciosos, muy creativos al momento de realizar este tipo de actividades. Entonces sí sería muy bonito que lo compartieras. En resumen, declamar un poema. Vamos a hacer el resumen de esta clase, ¿sí? Y vas a declamar un poema. En una declamación utilizamos la voz, los gestos y los movimientos corporales para transmitir los sentimientos que expresa el poema. Aquí, dramatizar un texto. ¿Cómo así? ¿Dramatizamos texto? Sí. En una dramatización el tono y la velocidad de la voz pueden variar según lo que requiera comunicar el personaje. Mira que allá arriba te estaban diciendo, el tono de voz es alegre. ¿Cómo habla una persona que está alegre? ¿Cómo habla una persona que está triste? ¿Será que habla en la misma velocidad? ¿Cómo habla una persona que está furiosa, que está enojada? ¿Qué tono tiene una persona que está decaída, que no quiere hacer nada? ¿O cómo está esa persona que está muy emotiva, que cuando de pronto te invita a un cumpleaños y se está acercando la hora? ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a declamar un poema, pero a los poemas también hay que agregarles tono. Si el poema me habla a mí de la pobre viejecita que no tenía nadita que comer, el tono de voz que estoy utilizando para la declamación del poema también influye en que las personas se interesen por él mismo. Aquí dice, 1. Si vas a declarar un poema sobre la alegría de jugar con tu mejor amigo o amiga, ¿qué gestos te ayudarían a transmitir lo que expresa el poema? O miremos otra vez, si vas a declarar un poema sobre la alegría de jugar con tu mejor amigo o amiga, ¿qué gestos ayudarían a transmitir lo que expresa el poema? Aparte de la voz, ¿qué más se mueve? ¿Qué más utilizamos? ¿Qué tono utilizarías? ¿Qué tono utilizas para cada una de las voces de este diálogo? Lee en voz alta. Entonces, aquí en la actividad número 2 de la general del 3, te piden que utilices un tono de voz para leer este diálogo. Aquí hay una voz de una princesa. ¿Cómo será la voz de la princesa? Aquí está la voz de una bruja y aquí está la voz de un príncipe. ¿Cuál sería la vocecita del príncipe? La de la bruja y de la princesa. Esta tarea la vamos a desarrollar durante la finalización del módulo. Dice, sigue estos pasos para declamar un poema de tu preferencia. Busca y selecciona un poema. Planifica tu presentación para ello. Ten en cuenta los gestos y movimientos corporales que puedes usar para expresar lo que dice el poema. Utiliza la velocidad y el tono de voz adecuado según la emoción que quieras transmitir. Realiza ensayos y prepárate para la presentación final. Esto lo vas a ir desarrollando, ¿sí? A la finalización del módulo. No te vas a estresar de pronto un poco con buscar elementos del medio que te puedan ayudar, sino más que todo enfócate en los movimientos corporales y enfócate mucho en lo que tiene que ver con la voz, en la tonalidad. Listo. Esta es la tarea, es lo último que vamos a realizar. Estaré enviando a través de WhatsApp, ya saben, al 301-738-8723. Estaré enviando la evaluación de la clase y algunos otros ejercicios de poemas y otras. Aquí estoy buscando. Oh Dios, para ir más rápido. Vamos a buscar más actividades de manejo de la voz según la situación específica. Te voy a pedir que manejes la voz en algunas de las situaciones que te voy a poner de la vida cotidiana, de pronto en algarrobo, ¿sí? ¿Cómo sería aquel
señor que quizás esté vendiendo algún producto en el pueblo, cómo maneja la voz, si es bajita, si es alta, si el tono es alegre, si es triste. Entonces vamos a trabajar las situaciones ya a medida del contexto, ¿sí? Primero lo vamos a trabajar en módulo y luego sí lo vamos a trabajar en el contexto específico. Que tengas una feliz mañana. Sigo explicando el módulo de grado quinto en la siguiente transmisión.